Ya comenzamos con casi sábado, viernes de 19 a 20 horas, con Pablo Aceto y quien habla Gloria Álvarez. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes, noches. Sí. Una semanita bueno, lo había pronosticado el servicio meteorológico, de que Sí. este fragmento de enero iba a ser de temperaturas importantes. Bueno, aprovechémoslo. Creo que dura hasta mañana este buen tiempo. Habían dicho en el pronóstico inicial que era hasta el 31. Hasta el 31. No sé si hasta las Ah, 12 de la hasta... noche o 12 menos cuarto. Sí, sí, sí. Pero Ah, es verdad, bueno, hasta el a 31. ver, uno ya sabe que las altas temperaturas generan un desequilibrio atmosférico que es corregido después con mal tiempo. Bueno, Claro. pero bueno, son los ciclos, siempre fue así. Y mientras siga siendo así, vamos a estar en los parámetros normales. Lo que no es muy normal lo que está pasando en el país. ¿Qué está Ha pasando? caído un ministro. Ah, sí, sí, recién lo han anunciado. Bueno, esto es del día jueves a última hora, Claro, claro. donde aparentemente, y digo aparentemente porque este, todo tiene que estar puesto bajo un prisma de duda, todo tiene que estar puesto un prisma de duda porque mentirosos abundan, traidores también, este, serruchada de piso también, a Guillermo Franco, creo que No, sea, Guillermo Ferraro. Ferraro, Guillermo Ferraro. Ferraro, ministro de Infraestructura. Infraestructura, varias carteras tenía sumando, transporte, minería y otras cuestiones más, que es un hombre del riñón de La Libertad Avanza, al cual se le adjudica haber filtrado el comentario de Milei. Sí, Esto lo que hace es confirmar que Milei dijo eso, claro. de que iba a arruinar a las provincias, Eh, iba a fundir a las lo voy a provincias. pisar, Los voy a pisar, voy a fundir las provincias. Sí, Este movimiento, primero, por un lado, confirma la frase de Milei: los voy a pisar, voy a fundir las provincias. Digamos, él vino a ser presidente para fundir las para provincias. A destruir. ver, no para algo contra el gobernador de la provincia, vive gente, no. Claro. Fundir a la provincia, fundir a la gente. Esto queda confirmado. Un tipo, la verdad, bueno, es lo que hemos votado. No, no. Más yo no, No, yo pero tampoco. es Yo lo que la tampoco. gente, Es lo que la la gente mayoría ha ha votado. votado a un verdadero psicópata. Pero bueno, aquí estamos, y lo echan, y a mí lo que me llama la atención, que se le adjudique a él esta frase, por ahí es cierto, por ahí la filtró él. Eso tiene una intencionalidad. Hay dentro de toda la estructura libertaria, entre ellos uno de los sobrinos nietos de Alberdi y otros más, que un poco se están separando del gobierno. ¿Será un movimiento en ese sentido? ¿O será un movimiento del PRO para voltear a un ministro liberal y poner a uno del PRO? No lo sabemos. Hay que, digamos, tengamos todas las dudas porque claramente Milei ya no está gobernando. Él está mandando Twitter, está mandando... ¿Vos querés decir, Pablo, que el que gobierna es Macri? Al igual que el gobierno de Macri, yo creo que gobiernan algunas grandes corporaciones que son las que fabricaron el DNU, lo que fabricaron la ley Ómnibus, Sí. y el hombre transitan, igual que Macri transitaba. A ver,
Macri estaba en Estados Unidos negociando con el FMI, y se enteró por Twitter que Caputo le había renunciado en su momento, el mismo ministro de Economía. Entonces, más que decir que gobierna Macri, están gobernando lo mismo que gobernaban durante la época de Macri. Yo creo que eso sería la definición más exacta. De hecho, Macri no lo quería Caputo, por aquella falta de... A ver, el tipo estaba negociando y el presidente del Banco Central le renunció por Twitter. Lo dejó colgado del pincel. No, Macri no lo quería Caputo. Me parece que sí, que ese sector, Sturzenegger, Caputo, representan ciertos sectores que son los que están gobernando ahora, y que muy probablemente le hayan serruchado el piso a Ferraro, o quiere decir que la Libertad Avanza está implosionando. Ninguna de los dos escenarios es bueno. Hay que decir que todo esto también es producto del paro. Yo creo que sí, que tiene algo que ver el paro El paro puso en crisis un montón de cuestiones. Sí. Hoy muchos de lo que se calculaban iban a ser mucho más diputados del peronismo, hablo del peronismo en general, iban a pegar el salto hacia el mileísmo. Saltaron algunos, pero el nivel de escrache fue tan grande, producto de ese impulso que dio el paro, que hay muchos que retrocedieron. Si no hubieran sido mucho más, a ustedes me pueden decir cómo el peronismo va a apoyar a Milei. Mire, el peronismo en su momento apoyó a Menem en las privatizaciones de las empresas del Estado, y muchos todavía siguen estando en el candelero. Algunos hasta ya son empresarios. Así que era y un poco la sospecha, y esto incluso también lo dijeron a CGT, como que se detuvo mucho diputado saltibanqui, que iba a pegar el salto, porque, a ver, en relación con los diputados del radicalismo, con los diputados del PRO o de la Libertad Avanza, por lo menos, bueno, lo del radicalismo es medio vivoreante, porque quieren estar en un lado, en el otro, terminan no estando en ningún lado. Y en el caso del PRO y la Libertad Avanza, por lo menos son claros. Ellos plantean lo que plantean, uno puede estar de acuerdo o no, puede estar enfrentado a eso, pero es inobjetable su legitimidad. Tienen derecho a pensar distinto a uno. El problema son los traidores. Lo que dicen que piensan como nosotros, y a la hora de definir las situaciones hacen otra cosa. Van a lo contrario. Eso es porque por ahí uno es más condescendiente con aquel que no está de acuerdo con uno, pero que va de frente, que aquello que, y eso en el peronismo hay mucho, en el radicalismo también, que te aparecen con un discurso y terminan haciendo otra cosa, que es lo que hemos visto ahora. Y lo de Ferraro, yo creo que con el tiempo nos vamos a ir enterando qué es lo que pasó, si él fue el que filtró, si lo filtró, porque a ver, que el presidente de la República haya firmado y encima con esto lo confirma, digo, yo en lugar de ello hubiera esperado un tiempo, hubiera buscado otro motivo, pero con esto Milei lo que hace es confirmar que él dijo eso, que él iba a pisar las provincias y las iba a fundir. Ahora, si eso salió de Ferraro, si lo hizo Ferraro, ¿por qué lo hizo? O si no lo hizo y le hicieron una cama. Eso no lo sabemos, es un gobierno que
ni con 2 meses en el mandato, ya tengamos en cuenta una cosa, todavía no se dio el primer discurso de Milei frente al Congreso, que se da en marzo, que es el inicio de las sesiones ordinarias. El 1 de marzo, ¿no es cierto? Que se da el primero, todavía no lo hizo y ya está en crisis. Sí. Con gente movilizada en la calle y perdiendo girones de representatividad minuto a minuto. Después vamos a hablar sobre el tema de los tarifazos, que hay que ver cómo, si ya en enero la gente, porque no fue la convocatoria de la CGT, fue la gente la que se movilizó. Sí. Incluso en Mar del Plata, yo la verdad es la primera vez que veo tanta gente junta, salvo para los mundiales. Claro. Salvo para los mundiales, es la primera vez que veo tanta gente junta. Fue el acto político sindical más importante de la historia de Mar del Plata, no tengo ninguna duda en eso, porque la he visto toda desde el año 82 hasta ahora. Sí. Y la verdad que si se da esta situación, no ha llegado 1 mes y medio de gobierno, lo que va a hacer con los tarifazos va a ser más que importante en la movida. Hay que ver cómo llega todo esto en abril. Bueno, Pablo, muy bien. ¿Qué te parece si ahora escuchamos la columna internacional de Carlos Juncos? Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Desde aquí deseamos que se encuentren todos muy bien y disfrutando de estos maravillosos días de calor y de sol en nuestra ciudad, que nos viene regalando desde hace días un clima excelente para disfrutar del verano, disfrutar de la playa y particularmente en las últimas noches una hermosísima luna llena. Bueno, un gran saludo también para mis compañeros y amigos Pablo Aceto, Gloria Álvarez y Carlos Matos, con quien realizamos este programa. Ahora sí, demos paso entonces directamente a lo referente a la columna internacional. Y para ello vamos a quedarnos aquí en nuestra querida América Latina y vamos a dirigirnos hasta Guatemala, donde hace muy pocos días acaba de asumir el nuevo presidente, Bernardo Arévalos. Esto ocurrió pasada la medianoche del lunes, luego de una larga espera y una jornada de caos en el Congreso del país. Bernardo Arévalos recibió la banda presidencial y se juramentó como nuevo presidente de Guatemala. El mandatario asumió el cargo junto a la vicepresidenta Karina Herrera en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la ciudad de Guatemala, la capital de la nación centroamericana, frente a correligionarios, miembros de la oposición y varias delegaciones internacionales. La sesión solemne, como se llama la ceremonia de investidura presidencial, estaba pautada para las 3 p.m. del domingo. No obstante, desacuerdos en el Congreso, así como una serie de decisiones judiciales, hicieron que el proceso se retrasara durante horas. Lo sucedido mantuvo en vilo al país y por momentos un sector de la población pensó que el presidente, electo el pasado agosto con más del 60% de los votos, podría no asumir su cargo, por lo que salió a las calles a protestar. Desde la tarde del domingo, grupos de manifestantes rodearon la sede del Congreso, en donde los legisladores esenciales para la sucesión en el proceso de sucesión presidencial guatemalteco daban paso a su propia juramentación y conformaban su junta directiva. Hubo por momentos encontronazos con la policía a las afueras del recinto,
mientras que en el interior los trabajos estuvieron marcados por gritos y agresiones entre los diputados. En su primer discurso como presidente en funciones, Arévalo decidió hacer referencia a los meses posteriores a su elección, que estuvo marcado por obstáculos judiciales impulsados por la oposición con la intención de que no llegara a presidente. En su discurso de Asunción, el presidente también agradeció al Tribunal Supremo Electoral y a la Corte Constitucional de su país por ser instituciones fundamentales que protegieron el deseo soberano de los guatemaltecos. Y con firmeza comentó: no permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad. Ante el retraso, varias delegaciones internacionales tuvieron que abandonar el país antes de la juramentación, como fue el caso del rey Felipe VI de España y el presidente chileno Gabriel Boric. La actividad estuvo también marcada por la ausencia del exmandatario Alejandro Giammattei, por lo que fue el nuevo presidente del Congreso, Samuel Pérez Álvarez, diputado por el movimiento Semilla, partido de Arévalos, quien le tomó el juramento. El retraso en el proceso provocó que las delegaciones internacionales se alinearan a favor de Arévalos. Representantes de países como Colombia, Honduras, Costa Rica, Estados Unidos, así como la Organización de Estados Americanos, la OEA, y la Unión Europea, hicieron declaraciones en apoyo al nuevo mandatario. El ascenso de Arévalo a la cima del poder en Guatemala ha sido una carrera de obstáculos, pese a su amplio apoyo electoral. Recordemos que fue elegido presidente guatemalteco en un balotaje el 20 de agosto con un 60,9% de apoyo y con un discurso anticorrupción. Pero el sociólogo y diplomático de 65 años denunció durante meses las tentativas de burlar los resultados electorales por parte de funcionarios públicos que catalogó como corruptos y quienes impulsaron la suspensión de la personería jurídica del movimiento Semilla, el partido progresista fundado por él. En diciembre, Arévalos llegó a decir públicamente que intentaban realizarle un golpe de Estado. Pero el Ministerio Público aseguró que hay irregularidades en la constitución del movimiento Semilla. Ahora, si esas irregularidades existían, ¿por qué le permitieron presentarse a elecciones? Primera pregunta, ¿no? Bien, mientras que Arévalo señaló en concreto a la fiscal general Consuelo Porras como responsable, además le pidió que dimitiera después de que ordenara allanar el Tribunal Supremo Electoral alegando presuntas anomalías en los comicios que él ganó. Esto es insólito, ¿no? Una fiscal hace allanar, bueno, es una locura, el Tribunal Supremo Electoral. Porras fue incluida por Estados Unidos en una lista de actores corruptos y antidemocráticos por su polémica gestión, pero contó con el apoyo del saliente presidente Alejandro Giammattei. Recordemos que Estados Unidos acusa al expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, como corrupto 3 días después de que dejara el cargo y le prohíbe la entrada al país. El conflicto generó protestas a favor de Arévalos, que dio la sorpresa en las elecciones y luego de su juramentación se convertirá en el presidente más progresista desde el retorno a la democracia hace 40 años. Eso por lo menos es lo que se espera de él. Bueno, hasta aquí la noticia con respecto a la asunción como nuevo presidente de Guatemala de Bernardo Arévalo. Me interesaría hacer una reflexión, elegí esta noticia precisamente para hacer una reflexión sobre qué pasa en nuestra América Latina, particularmente para relacionarla con nuestro país, que durante muchos años Argentina se creyó absolutamente diferente a América Latina, no se reconoció nunca en el espejo de América Latina y se creyó muy distinta. Pero en realidad en la historia reciente muestra que el gran parecido que tenemos con todos los países de América Latina, todos hemos sufrido las mismas dictaduras, hemos salido más o menos en el mismo periodo de tiempo de las dictaduras y hemos entrado a este declive, esta decadencia entre gobiernos populistas y de derecha y no hemos terminado de resolver nunca los problemas de fondo de nuestros países.
Y además un signo fundamental, la corrupción, la matriz de corrupción que se establece en estos países se acomoda junto con el narcotráfico y parece que va a ser muy difícil desalojarlos. Y en este caso, este presidente, a quien por supuesto le deseamos la mejor suerte en su gestión de gobierno, este proceso en el que tratan de impedir que asuma y todo lo demás, me recuerda mucho algunas cosas que pasan muy cerca nuestro, ¿no? Es esto donde la matriz organizada de la corrupción ya está establecida, entonces no quieren que nada cambie, ¿no? Cuando asume alguien que no tiene que ver o que no está muy vinculado con todo esto, tratan de someterlo o de evitar que asuma, ¿no? Tratan de mantener ese sistema de corrupción constante y que está tan anudado en todos los sectores que incluso atraviesa partidos políticos, atraviesa organizaciones, atraviesa instituciones gubernamentales y es muy difícil combatir contra eso. Bueno, es hora de que los ciudadanos vayamos tomando conciencia de todo esto, porque al final, a la larga o a la corta, los que pagamos los platos rotos somos siempre los trabajadores y los ciudadanos. Un gran abrazo para todos, que tengan un excelente fin de semana, que disfruten de esta maravillosa ciudad y de este maravilloso clima. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, Carlos Juncos. La patria no se vende es el título del documento de las centrales obreras del paro del día miércoles que se realizó en Mar del Plata y en todo el país. Se pronunciaron en contra del DNU y la ley Ómnibus. Milei y sus socios están dispuestos a hacer el saqueo de nuestras riquezas en tiempo récord. Al término de la multitudinaria movilización en Mar del Plata, y como decíamos recién en todo el país, las centrales obreras leyeron un documento con fuertes cuestionamientos al gobierno de Javier Milei. Los trabajadores y trabajadoras de Mar del Plata y Batán estamos en la calle para que el plan sistemático de entrega de soberanía nacional no se pueda llevar a cabo. Decimos no al DNU y decimos no a la ley Ómnibus y no estamos dispuestos a realizar concesiones. La defensa de la patria no se negocia, no vamos a permitir que vendan la Argentina. Desde un primer momento venimos denunciando que estamos ante un gobierno cuyas políticas nos quieren llevar a un industricidio sin precedentes, al aumento del desempleo y la precarización laboral y al crecimiento de la pobreza. El documento sigue diciendo: Milei y sus socios están dispuestos a hacer el saqueo de nuestras riquezas en tiempo récord. Por eso, como trabajadores y trabajadoras, alzamos nuestras banderas de manera inmediata y en defensa del pueblo argentino para decir no a la entrega de nuestros recursos naturales, no a la destrucción del medio ambiente, no a la extranjerización de nuestra economía, no a la flexibilización laboral. Sí a la generación de empleos de calidad, a decidir sobre nuestras riquezas, al cuidado del medio ambiente y a una justa distribución de la renta, y a la defensa de nuestros derechos laborales, al fortalecimiento del Estado, a recuperar nuestras Islas Malvinas. Porque estamos convencidos de que la patria no se vende. Este es el documento que se elaboró después del paro y movilización del día miércoles en Mar del Plata y, como dijimos, en todo el país. Bueno, y es importante este documento. Sí. Primero. Es muy claro, ¿eh? Es muy claro y también expone lo hecho hasta ahora. Que el mar argentino esté extranjerizado no empezó con Milei. Que Vaca Muerta tenga todas concesiones extranjeras, que YPF, que fue nacionalizado por la mitad, no pueda explorar solo nuestro territorio, lo tenga que hacer asociado con una empresa privada, eso ni hablemos
de la minería, no hablemos del Paraná, que está completamente extranjerizado, le llaman hidrovía ahora al Paraná. Digo, es importante, pero también sostener esto en el tiempo, no solamente con Milei. Porque, en definitiva, lo que hemos venido criticando de los anteriores gobiernos, a todos y cada uno de ellos, son por estas cosas, que está bien que estén planteadas, Sí. pero no solamente tiene que estar planteada contra no, Milei. tienen que ser llevadas Tienen que a la llevar realidad. a todos los casos. Claro. Bueno, Pablo, ¿qué te parece si escuchamos ahora la columna de Carlos Matos? Otra vez casi sábado. Buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás Gloria? ¿Cómo estás Carlos? ¿Cómo andan? El peligro de ciertos espejismos en algunas izquierdas. El 24 vivimos una gran jornada. Compañeros sindicalistas, compañeros de distintos partidos políticos, compañeras y compañeros de grupos de personas con discapacidad, compañeras y compañeros de diferentes asociaciones, miembros de la comunidad LGBTQ. La población salió a la calle. Por supuesto, el Centro Socialista Auténtico Mar del Plata Batán Diego Camerucci también estuvo presente. ¿Por qué hablamos de los espejismos o quisimos referirnos a los espejismos de ciertas izquierdas? Sabido es que nuestro Centro Socialista Auténtico hace hincapié en el modelo social de la discapacidad y por supuesto en todas las demás banderas del Partido Socialista Auténtico y de las fuerzas que integran el campo popular. La verdad es que debido a la cantidad de gente, de conciudadanos y conciudadanas que inundaron las calles, fue casi imposible reunirnos todos los grupos de personas con discapacidad, pero por otro lado también fue bueno el hecho de que las mismas personas con discapacidad, integradas en diferentes fuerzas, en diferentes instituciones, etcétera, etcétera, acompañaran sus propias columnas de las organizaciones a las que, además de pertenecer al colectivo de discapacidad, pertenecen per se. Por ejemplo, algún que otro sindicato. Bien, ayer mostramos algunas fotografías en las redes sociales y tuvimos un comentario bastante lamentable por parte de alguien que vive en Quilmes, diciendo que es una vergüenza que la izquierda haya adherido al paro de la CGT. Y aclara, es una vergüenza porque muchas veces la misma CGT ignoró a la izquierda y la persiguió. En primer lugar, vamos a decir que no nos parece una vergüenza que la izquierda como tal, o nuestro partido, el Partido Socialista Auténtico, como pueblo trabajador, haya salido a las calles. En segundo término, deberíamos decir que en realidad acá fueron las bases, tal como lo explicara en sus columnas escritas y orales el compañero Pablo Aceto, fueron las bases las que desbordaron a las estructuras y forzaron a este paro y movilización. En tercer lugar, ese comentario de una persona de apellido Iglesias, reivindicando a la izquierda y cuestionándonos a nosotros, no hace más que dividir y confundir, y cae en espejismos maniqueos que no son propios de una izquierda verdaderamente crítica y democrática. El
Partido Socialista Auténtico no salió el 24 a apoyar específicamente a la CGT. Insisto, nosotros salimos como pueblo trabajador, como representantes de colectivos que integran nuestro pueblo. Fue una jornada memorable, una jornada realmente histórica, y además tomamos una posición, con todos los riesgos que ello implica. Pero es importante saber de qué lado estamos parados. En el diario The Guardian de Inglaterra y en otros diarios británicos se califica al gobierno de Milei como thatcherismo con esteroides. Las medidas de un gobierno thatcherista con esteroides. Parece una caracterización propia de aquellas porteñadas humorísticas o de aquellos humorismos porteños. Frente a las bravuconadas de un liberal que más que como liberal actúa como un capanga, que desconoce las instituciones propias de la República al intentar anular al Congreso mediante una especie de suma del poder público, y esto lo dejamos para otro análisis, debemos cuidarnos de caer en estos espejismos de los que hablábamos al principio. ¿Cuál debería haber sido la conducta de un partido perteneciente a una izquierda democrática? ¿Quedarse en silencio? ¿No pronunciarse? ¿No movilizarse? Nosotros decidimos salir. Y hemos explicado desde dónde lo hicimos. Y lo haremos todas aquellas veces que hagan falta. Independientemente de quién convoque, porque no somos obsecuentes con nadie. Sí, somos leales a nuestro pueblo. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias, Carlos Matos. Los glaciares no se tocan. Protesta y abrazo simbólico frente al Perito Moreno. Trabajadores del turismo, artistas y vecinos viajaron hasta el Parque Nacional para reclamar contra las modificaciones que el gobierno nacional pretende hacer en leyes ambientales, entre ellas la ley de glaciares. El proyecto de ley ómnibus enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación incluye modificaciones a varias leyes ambientales, entre ellas la denominada Ley de Glaciares, sancionada por el Congreso en el año 2010. En caso de aprobarse esta ley ómnibus, la principal modificatoria sería la habilitación de la actividad económica en la zona periglacial, como por ejemplo la actividad minera y petrolera. En rechazo a esta posible modificación es que se convocó a un abrazo simbólico frente al Perito Moreno, el más famoso de los glaciares de la Argentina. Hasta allí viajaron habitantes del Calafate, la mayoría vinculados a la actividad turística, pero también a expresiones artísticas y vecinos en general. Bueno, al reclamo también se sumaron turistas. Algunos ya conocían de qué se trataba la protesta y a otros les fue explicado. Queremos decir que la ley que está vigente en este momento define a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes de carácter público. Se los declara reservas estratégicas de agua, preservando además la biodiversidad. Amparados en la actual ley de glaciares, hay 44 proyectos mineros
que fueron frenados y que podrían habilitarse en caso de prosperar la intención del gobierno nacional. Hoy estamos presentes ante el glaciar más famoso porque quieren reducir la zona de protección de estos glaciares para habilitar actividades extractivas y atentar contra nuestras reservas de agua dulce. Esto un poco lo habíamos dicho el miércoles sobre el tema del DNU. El DNU tiene amparos relacionados con la cuestión de trabajo y de hecho se ha sumado algunas actos judiciales, sentencias judiciales, hablando sobre la nulidad de estas pretensiones del DNU con relación a derechos laborales. Pero no hay ningún amparo en relación con los otros aspectos. De hecho, y justamente el ejemplo que usábamos el miércoles pasado, si mañana una minera se quiere instalar sobre el Perito Moreno, lo puede hacer y el gobierno lo puede habilitar. Ahora, Pablo, parece mentira que tengamos que estar defendiendo un glaciar. No es uno. No, son todos. Digamos, esto se realizó en el más conocido, que es el Perito Moreno. Hay una vieja historia en este sentido. Una amiga, una compañera, Marta Maffei, en su momento, estamos hablando de más de una década atrás, presenta una ley de glaciares, de defensa de los glaciares. Les comento, es el reservorio de agua potable más importante del mundo, que compartimos con Chile, que es también utilizada como materia prima en, por ejemplo, el fracking y en, por ejemplo, la minería, que consume enorme cantidad de litros de agua potable, que después queda inutilizada por los químicos y venenos que se utiliza para el extractivismo. En su momento, creo que fue en el 2014, tendría que fijarme bien, Cristina Kirchner, como presidente de la Nación, veta esa ley, que después presentada nuevamente, porque cuando se veta una ley, el Congreso la puede presentar de nuevo y de ser sancionada favorablemente, no puede ser vetada. Les comento de la época de la lumbrera que estamos hablando. La lumbrera ya cerró porque ya devastó el cerro completo, ya no hay más cerro para devastar, ya se fue con La Plata. Nosotros nos quedamos con el agujero y el agua contaminada. Que fue la época, para que tengan algunos años, que habíamos salido con la campaña el agua vale más que el oro. De hecho, la sanción de esa ley implicaba, por ejemplo, para proteger los glaciares, vos lo que tenés que hacer es conocerlos, identificarlos. Nunca se hizo todavía, desde la sanción de esa ley, pasaron varios gobiernos en el medio, nunca se hizo el inventario. Ahora, mi ley que viene a plantear minería en la zona periglaciar, es decir, en la zona cercana a los glaciares, para utilizar esa agua como materia prima para la explotación minera. Es decir, agua que encima se la llevan gratis, claro, porque la del fracking... Y Pablo, escúchame, toda esa explotación de la que vos estás hablando es para que la hagan empresas extranjeras. Lógicamente, es más, les digo, desde hace 3 años
En California, el agua cotiza en Wall Street. Claro. Es decir, Sí. tiene precio. Sí. Acá se la llevan gratis, aparte de los subsidios y demás cosas. Digo, estos son de los temas que hace de fondo y que atrae. Por eso digo, qué interesante el documento de la CGT. Es bueno que de acá en adelante se empiece a tener esas cosas en cuenta, porque hasta ahora no se han tenido en cuenta. Es bueno escribirla, Es bueno, pero también hacerla. es bueno porque la vamos a dejar y la vamos a repetir de vez en cuando. Muy bien, Pablo. ¿Los tarifazos de luz y gas son un robo? Bueno, un consejo que le doy a todo, y van a entrar a un mundo fascinante, que es el mundo de la energía. El mundo de la energía es la llave que te abre, por ejemplo, a la geopolítica, porque todo es alrededor de la energía. De hecho, hay países en guerra por este tema. Para tener en cuenta de lo que estamos hablando, vamos a hacer un pincelazo de la situación, porque no se puede hablar de energía nada más que como una cuestión doméstica. Destierre eso. La energía es un tema global, y como tema global, más nosotros que hemos privatizado y hemos entregado nuestros recursos a empresas extranjeras, analizar el tema energético sin tener en cuenta qué es lo que está pasando en el mundo no tiene sentido. El Brent cierra 81,22, muy lejos de los $100. Y la verdad que es un número inflado. Inflado, ¿por qué? Por las situaciones de guerra, por el mundo en guerra. La guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra Israel contra Palestina, los conflictos en el estrecho de Hormuz, y los rebeldes hutíes, que es algo así como un sector, no un país, es un grupo rebelde que ataca a la flota norteamericana, porque ya el día jueves atacaron a la flota norteamericana con misiles. Rebeldes hutíes. No estamos hablando de un estado formal, no, rebeldes que tienen la capacidad de atacar con misiles a la flota norteamericana. La flota norteamericana y los barcos de origen norteamericano e inglés, en un conflicto relacionado con la cuestión de Palestina. Es un embargo que este grupo de rebeldes hutíes hacen contra todo el comercio que se genera en Israel por el conflicto entre Israel y Palestina. Pero no estamos hablando de un país, estamos hablando como si fuera una agrupación, se juntaron en el barrio y empezaron a tirar misiles. ¿De dónde salen los misiles? ¿De dónde? No lo sabemos, pero los misiles están impactando. Impactaron en varios barcos, pero de hecho hace que la navegación sea imposible. Tiene que ir tiene que rodear la India, África, ahora la navegación por este conflicto. Va todo por el Cabo de Buena Esperanza, como en la época, como en el siglo XIX, como antes que se creara el canal de Suez. Lo que también afecta el movimiento, porque si va por el Cabo de Buena Esperanza, poco sentido tiene el canal de Panamá, por ejemplo. Y esto es rebeldes hutíes. Esto es lo que está manteniendo el precio del petróleo. Si no, se desploma más aún. 81,22 producto de los conflictos bélicos, de un petróleo que se viene abajo, como también se viene abajo el precio del litio. En un año perdió un 80% de su valor, producto de que de la recesión mundial, los chinos demandan menos litio,
primero porque ellos tienen, segundo porque aparte de litio ellos también están trabajando con baterías con iones de sodio que aparentemente no, dan mejor resultado que el litio. Y esto pone el marco para discutir la energía en lo local. ¿Y por qué es bueno tener esto en cuenta? Porque esto es lo que determina el precio de las cosas. Si el recurso fuera nacionalizado como lo fue hasta los 90, la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque manejamos en forma autónoma las políticas energéticas. Pero como nos privatizaron, como dependemos de elementos extranacionales, también nos afecta a nosotros. Por eso esto hay que tenerlo en cuenta. El precio de energía se está desplomando. De hecho, hay una nota, yo la recomiendo a esta periodista, nos están dando unos datos muy interesantes, Victoria Terzaghi, sobre el tema del conflicto del gas en este sentido, donde lo que habían sido los planes de promoción que nosotros criticamos anteriores a el gobierno de Milei, porque estábamos subsidiando la producción de empresas extranjeras con dólares nuestros, regalando el agua, a un cambio de timón por parte de Milei, que aparte de la inflación, trajo la recesión. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Hay gas que no se usa. El principal consumo de gas en la Argentina pasa también por lo que es la generación eléctrica. La mayoría de nuestros generadores, aunque parezca mentira, el principal generador de energía eléctrica en la Argentina es la provincia de Buenos Aires, que no tiene ríos, que no tiene, sí tiene energía nuclear. Al haber recesión hay menos consumo de energía, sin contar de que estamos en verano también, pero también se dio una baja del consumo, esto lo describe muy bien Victoria en su nota, por lo que fue el desastre climatológico en Bahía Blanca, donde hubo varias industrias que son grandes consumidoras, donde tiene como principal insumo el gas natural y que fueron afectados por el tornado, como también la caída de las líneas de alta tensión. A todo esto hay que sumarle que estamos en temporada del Niño. Yo creo que estábamos en el otro programa cuando hablábamos sobre la crisis de la producción eléctrica durante la temporada de la Niña, donde los ríos estaban secos y las hidroeléctricas producían poco. Prácticamente era inexistente la producción de energía a través de las hidroeléctricas, Abro de Salto, Yacyretá y la del sur, que ahora entrando en conflicto. En la 10 de última cortamos la música. Esto me parece que es más importante. Ahora estamos con el Niño, es decir, lo que sobra es agua y por lo tanto aumenta la generación de energía eléctrica, baja el consumo del gas ante lo que habían sido las políticas promotoras de la producción de gas. De hecho, el gas asociado se llama al gas que sale junto con el petróleo, que ese no hay manera de administrarlo. Si lo tienen que regalar, porque si no sacan ese gas, no pueden producir petróleo, pero sí cerraron la producción de los convencionales,
Estamos hablando de 30 millones de metros cúbicos. Cerraron las válvulas. ¿Por qué? Porque al haber más electricidad por hidroeléctricas, al haber menos consumo por la recesión y al venir de una etapa de promoción de la producción de gas natural, ¿qué es lo que ha sucedido? Cayó el precio del gas, está a 25 centavos el millón de BTU. Ahora, que alguien me explique por qué se va a aumentar un 300% el gas para los argentinos. Claro, pues vos estás diciendo que el precio del gas bajó, disminuyó. Estamos ante un precio, el BTU criollo. Claro. ¿Qué es lo que se supone? Es un gas que no pueden exportar porque hay un precio que tiene que tener para exportar. Tiene que, esto fue una medida en su momento de Fernández, que del famoso 7% en relación con el precio del Brem, al no tener un precio piso no se puede exportar. No tiene sentido exportarlo tampoco, nadie lo va a venir a comprar, porque el precio de energía no lo vale. Cierran las válvulas, por lo que estamos ante dos alternativas: que nos falte gas, porque en definitiva nosotros pagamos en pesos y ellos lo que quieren es recaudar en dólares, a la alternativa, que la que se está dando ahora, de que a nosotros nos cobren un precio del gas que no tiene nada que ver con el precio internacional. ¿Se entiende cómo es la cosa? Es decir, cuando el precio es internacional te aumentan las cosas. Sí. Cuando el precio internacional baja, que ya ha pasado varias veces, nosotros tenemos que garantizarles la rentabilidad de estas empresas. Esto es lo que está pasando. Por eso, lo mismo pasa con el aumento de la electricidad. ¿Por qué va a aumentar la electricidad si no están aumentando los costos? Los costos más grandes lo daba el consumo de gas natural, que se tenía que importar, que acá era caro, que el plan gas 4, que el plan gas. Ahora resulta que el Niño trajo agua alimentando las hidroeléctricas, el consumo de gas natural, que lo que genera electricidad, bajó. Entonces explíqueme por qué razón nos aumentan a estos niveles. Esto es un verdadero robo. Bueno, está bien, Pablo. Nos vamos, perdón, nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti 87.9 con Casi Sábado, de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos, y bueno, y el tema musical lo dejamos para el programa que viene. Saludos para todos.